Bueno, ahora seguimos con Aline Herrera. Yo justo tenía aquí. Aline Herrera Fuentes es graduada de Derecho, al igual que un servidor, por la Universidad de La Habana y es maestrante de Flaxo. Es abogada, militante feminista y antirracista, colabora para diferentes plataformas digitales, revistas de divulgación y académicas. Es integrante del grupo de trabajo de Claxo sobre crítica jurídica, maestrante de Flaxo en Argentina en género, políticas y sociedad. El título de su ponencia es 11 de julio en Cuba, protestas y judicialización. Bienvenida, Lina, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, ya estoy de regreso. Pues agradezco mucho la invitación, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, me gustaría primero arrancar diciendo que yo sé que es un espacio más bien de historia y tal, que no soy historiadora, pero que bueno, voy a tratar de enfocar mi exposición desde mi formación, que es desde el derecho, el feminismo, el pensamiento crítico, y de esta manera llegar a las protestas que tuvieron lugar en Cuba en los días 11 y 12 de julio y el proceso de judicialización que vino después, ¿no? Entonces, para comenzar, me gustaría analizar el vínculo entre la nueva constitución cubana del año 2019, en específico el derecho a la manifestación, con las protestas y con el resto del ordenamiento jurídico cubano, en especial con las leyes penales, ¿no? ¿Cómo entonces se regula en Cuba el derecho a la manifestación pacífica? Voy a leer algunos apuntes para respetar el tiempo y también para no confundirme, ¿no?, con lo que dice el texto constitucional con relación a este derecho, que lo regula de la siguiente manera. Los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines ilícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Bien, esta ley a la que remite el texto constitucional, que debe regular además el derecho a la manifestación, no está aprobada todavía, a pesar de que la Constitución es del 2019, ¿no? Por lo tanto, no es posible comprobar actualmente los fines lícitos de las manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio. No obstante, el artículo refiere a otro aspecto esencial y es el respeto al orden público. Y aquí ocurre algo en paralelo. Ese respeto al orden público entra en contradicción con la interpretación de algunos elementos tipificadores del delito de desórdenes públicos regulado en el Código Penal, debido a la naturaleza misma del derecho a la manifestación. Por ejemplo, se regula, entre otras acciones, que puede cometer el delito el que en lugares públicos realice cualquier acto que provoque tumulto, y también se tipifica el delito si se perturba la tranquilidad de los vecinos con ruidos molestos o innecesarios. Es decir, el delito de desórdenes públicos viene a inhabilitar en gran medida el derecho a la manifestación pacífica, que por más que tenga rango constitucional, se presta para una aplicación de la ley penal de manera distorsionada si, como es el caso cubano, no contamos con una ley secundaria que articule y respalde este derecho, ¿no? De hecho, en la teoría penal se considera que el derecho a la manifestación pacífica debe ponderarse con el bien jurídico que protege el delito de desórdenes públicos, que no es más que la buena convivencia, la tranquilidad ciudadana, la paz social. Es decir, según la teoría penal es necesario establecer un equilibrio entre la posibilidad de ejercer el derecho a manifestarse públicamente y el derecho a la paz social. No obstante, hasta el momento, y según los comunicados, de la Fiscalía General de la República, la mayor parte de las personas que han sido procesadas hasta hoy ha sido por el delito de desórdenes públicos. Es decir, no han sido personas que hayan ocasionado daños ni lesiones, a pesar de que el ejercicio de las acciones violentas fue el criterio expuesto por las instituciones para procesar penalmente a una parte de los manifestantes. Entonces, si revisamos los videos y los registros de las protestas, los que no fueron manipulados ni editados, ¿no?, los que han sido verificados, se puede constatar que hubo muchos coros reclamando por
medicinas, libertad, alimentos o simplemente queremos un cambio, ¿no? Es decir, no tenía, las protestas no tuvieron solamente una connotación con relación a los derechos políticos y civiles vulnerados, sino ni tampoco como manifestaciones antigubernamentales, como muchas voces quieren hacer énfasis actualmente, ¿no? Sino que sobre todo estos coros, estas demandas, muestran una insatisfacción de las necesidades más básicas en el marco de un Estado socialista, lo que significa es un debilitamiento de la satisfacción de estos derechos que son económicos, sociales, culturales, considerados también como humanos, aunque ya sabemos que fueron tildados de segunda y tercera generación, pero bajo la preeminencia de la interpretación liberal de estos derechos. Sin embargo, son derechos humanos también. Y en efecto, no solo en Cuba se ha visto disminuida la capacidad salarial con estas últimas medidas que se llaman tarea de ordenamiento, que tienen lugar a partir de enero de este año, 2021, y que esta disminución en la capacidad salarial ha venido a impedir la reproducción digna de la vida, sino también que en cuanto a los derechos culturales se alzaron considerablemente, por ejemplo, los precios para las entradas a las funciones teatrales, al cine, al espectáculo, hasta el triple de lo que costaba anteriormente. Incluso las tarifas para acceder a los servicios jurídicos subieron considerablemente también al triple del costo anterior. Estamos hablando de las tarifas para establecer un divorcio, establecer una guardia y cuidado de hijos, ¿no? Cualquier trámite o servicio jurídico han sufrido un alza importante en sus tarifas. Incluso con relación a los derechos laborales de las personas que integran el sector cuentapropista, que viene siendo una parte del sector privado en Cuba, aún no se equiparan a las garantías laborales del sector estatal, por lo que sus derechos, los derechos de este sector se han visto también visiblemente disminuidos, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos, por ejemplo, tiene lugar desde hace años, que sabemos, desde antes de la COVID, que sabemos que en esto impacta, por supuesto, el bloqueo estadounidense, y se expresa incluso con investigaciones de las propias instituciones del Estado cubano en una crisis de preservativos que esto afecta la salud sexual y reproductiva. Hay una crisis de productos de recolección menstrual, que en Cuba llamamos íntima, en Argentina, en México, toallas higiénicas, entre otros productos. Todo esto está en crisis. Respecto a la educación, también existen quejas, incluso hace muchos años, incluso desde aquella tarea de formación de maestros emergentes que surgió con Fidel todavía en la dirección del país, que ha vivido una serie de críticas y de deterioro de la calidad de la educación, y ahora que estamos atravesando este periodo de aislamiento, de educación desde casa, también esta situación se ha visto agravada, al menos en la percepción de la calidad de la educación. Entonces, el propio presidente Miguel Díaz-Canel, al día siguiente de las protestas, en su alocución televisiva, enfatizó en que era necesario asumir, y lo voy a decir un poco textual, que era necesario asumir las fracturas que tenemos en la atención a nuestros problemas sociales, en programas sociales, en los barrios en desventajas, vulnerables, en que no les hemos llegado con la misma dimensión a todos estos sectores poblacionales, ¿no? Entonces, las manifestaciones atendieron también un debilitamiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y que estos han sido los pilares fundamentales de la revolución y del Estado socialista. Y es aquí cuando a mí me gusta vincular un poco la naturaleza colectiva social de estos derechos con la naturaleza colectiva y social también de las manifestaciones pacíficas y de este como derecho, ¿no? Cuando los canales administrativos tradicionales no responden satisfactoriamente a quejas, demandas, estos malestares de carácter colectivo, entonces brotan otras formas de expresar, por supuesto, estos malestares, como lo fueron las protestas, y que no pueden ser atendidos de manera individualizada o personal porque incumbe precisamente esa colectividad y a sectores enteros y poblaciones enteras que han sido vulneradas y que están empobrecidas hoy día, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los derechos humanos son interdependientes y que tienen un carácter integral, el derecho a la manifestación pacífica entonces es un derecho político que enuncia en sí mismo
todos los demás derechos. Es un derecho que permite el reclamo colectivo de derechos no individuales insatisfechos y que responden incluso a necesidades básicas imprescindibles para el desarrollo de una vida digna, de una vida adecuada, ¿no? En el marco de un Estado socialista. Entonces, ¿cuál ha sido la salida legal del Estado cubano teniendo esto como premisa? La judicialización. Entonces, una cosa, y es lo que a mí siempre me gusta distinguir, una cosa es la criminalización, que abarca la represión, las detenciones, las intimidaciones, las amenazas provenientes por parte de los agentes del orden de un Estado, y otra, la judicialización, como resultado final de lo primero, ¿no? Como conclusión del proceso en los tribunales penales. La judicialización, en este caso, de la protesta, significa, teniendo lo anterior que comentaba como premisa, el desplazamiento de la resolución de un conflicto social hacia la jurisdicción penal. Este corrimiento del área social a la rama penal simplifica la magnitud del problema colectivo y lo traslada, por supuesto, a la respuesta de un aparato judicial de tipo penal contra uno o varios individuos específicos, en este caso varios individuos específicos. Para que esto tenga lugar, es preciso asimilar que, uno, la protesta es un delito, y en esto conecta un poco con lo que nos comentaba Edgardo, ¿no? Cómo la protesta se asimila al delito, cómo es preciso crear narrativas que sostengan esta premisa, y además es necesario equiparar a los manifestantes como delincuentes, ¿no? Ojo, ¿no? En las protestas hubo personas que ciertamente cometieron delitos, que ejercieron acciones violentas, que lesionaron, causaron daño, esto es un hecho. Y reitero, siempre me gusta recalcar que coincido en que estas personas enfrenten el proceso penal en la misma medida en que los agentes de la autoridad, uniformados o no, porque sabemos que hubo muchos agentes de la autoridad que salieron a manifestarse vestidos de civil, también excedieron el uso de la violencia, o sea, excedieron el uso del mandato constitucional ejerciendo violencia. No obstante, no todos los manifestantes son equiparables al sujeto delincuente, y en esta tesitura lamentablemente han sido narradas los sucesos según la postura oficial, ¿no? El propio Estado cubano, de hecho, ha comunicado que hasta el momento se han procesado penalmente a 62 personas. De ellas, 54 por desórdenes públicos, o sea, y que solo enfrentaría a los tribunales cubanos a aquellas que hubieran atentado contra la autoridad, contra civiles y contra bienes. Sabemos que son cientos las personas detenidas, porque así también lo han dicho otras voces oficiales, sin embargo, hasta ahora nada más han sido procesadas 62 personas. Si leemos el articulado del delito de desórdenes públicos, nos daremos cuenta de que no incurren elementos tipificantes de daños ni lesiones, ¿no? Entonces, es importante preguntarse si no se están condenando estas acciones violentas tipificadas como delitos, ¿qué se está condenando? Entonces, evidentemente se está condenando la protesta en sí. Además de todo, se está condenando la protesta, el derecho a la manifestación pacífica. Y la segunda pregunta que me parece relevante, ¿a quiénes se están condenando? Y ya lo venía diciendo, ¿no? Aquellos sectores sociales y poblaciones que han sufrido los errores de la tarea de ordenamiento, de la ralentización de las medidas económicas anunciadas del sexto congreso del partido, el impacto de la COVID y el propio impacto del bloqueo estadounidense, ¿no? Los sectores que, así lo dijo el propio presidente, se encuentran con sus derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, ¿no? En la periferia de ese Estado social. Y la tercera pregunta que siempre me gusta poner sobre la mesa es ¿quiénes conforman estos grupos? ¿Quiénes conforman estos grupos vulnerables, ¿no? Entonces son también varias las instituciones académicas de investigación cubanas, oficiales, estatales, que han puesto la lupa desde mínimo hace una década, incluso más, que han descrito que precisamente son personas racializadas o afrodescendientes, que son las mujeres principalmente interseccionadas por el color de la piel, por la identidad de género, por el origen territorial, por la edad, las personas con empleos informales, las personas con bajos recursos o bajos ingresos, las de origen rural, en fin, personas
empobrecidas históricamente, vulnerables históricamente. No dejarán mentir los videos que muestran una población, o sea, unas manifestaciones racializadas con una alta presencia de personas afrodescendientes y la localización geográfica de dónde ocurrieron estas protestas, ¿no? Ninguno ocurrió en el Vedado, ni en Miramar, ¿no? ¿Dónde ocurrieron las protestas, ¿no? Entonces, esto da la medida de quiénes fueron los que salieron a exigirle al Estado el espacio público. Aunque afortunadamente ya el discurso oficial ha cambiado y ha omitido calificaciones que en un inicio se le dieron a los manifestantes como delincuentes, marginales, malandrines. En los momentos estos iniciales, las narrativas, estas denotaban la lectura clasista y estigmatizante y simplificada que se le venía dando a las protestas, ¿no? También, a su vez, da cuenta de que en efecto fueron personas en situación de marginación, excluidas y de bajos estratos sociales, ¿no? Entonces, esto de manera general, como yo interpreto que ha corrido el proceso de judicialización de las protestas. Pero para terminar, quisiera abordar dos últimos ítems. Uno se refiere entonces al periodo de encarcelamiento de estas personas que van a ser o fueron judicializadas, y el otro, lo que considero que pueden ser otras salidas legales, más allá de la judicialización, ¿no? Entonces, atendiendo a lo primero, a este periodo de encarcelamiento, son varios los videos que muestran efectivamente el uso desproporcionado de la fuerza policial al momento de arrestar a alguno de los manifestantes o de contener las acciones de carácter violento. También se han publicado testimonios donde se han denunciado abusos policiales una vez que estas personas fueron privadas de libertad, como el hacinamiento en las celdas de detención, la atención inadecuada a aquellos que dieron positivo a la COVID-19, malos tratos o tratos degradantes como la desnudez, incluso consejos de homofobia, de transfobia, de racismo, incluso amenaza sexual, ¿no? Y otros testimonios han dado cuenta de violaciones ya del debido proceso. Frente a esto, ¿qué otra herramienta legal que tenemos y que es importante traer a colación es la Constitución? La Constitución refrenda que si los órganos del Estado o sus funcionarios llegan a vulnerar los derechos constitucionales de una persona y en consecuencia se le provoca daños o perjuicios, esta podrá reclamar, la persona, a la restitución y reparación de sus derechos ante los tribunales de acuerdo con la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí nuevamente? Una vez más, esta ley que garantiza el ejercicio de este derecho no se encuentra articulada. De hecho, esta ley se ha pospuesto su aprobación 2 veces, o al menos la publicación de su anteproyecto 2 veces, a pesar de que tiene un mandato constitucional en las disposiciones transitorias de que tenía un límite para que se publicara su anteproyecto. En 2 ocasiones ha sido pospuesto. Se han aprobado otras leyes, otros decretos, incluso otros anteproyectos, y esta se sigue aplazando, ¿no? Entonces ahí queda de nuevo otro vacío legal de suma importancia para comprender las consecuencias de las protestas del 11 de julio. No obstante, existe una institución que para mí es muy relevante y es el Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía, que este departamento le permite a los fiscales restablecer la legalidad de manera inmediata. O sea, tienen los fiscales la misión de hacer respetar los términos procesales de las detenciones, todo lo relacionado con los familiares, con el aviso de qué tipo de delitos es que se le está imputando, con la atención médica, con la asistencia legal, con el hacinamiento, con las condiciones físicas de las celdas y con los derechos en general de los internos, ¿no? Incluso esto, el posible trato degradante, las presuntas acciones de amenaza y demás, ¿no? Además, Cuba, en el informe sobre la tortura del año 2018 que presentó ante la ONU, hace referencia a que se crean comisiones de investigación cuando hay una posible implicación de funcionarios o agentes de la autoridad contra los detenidos si son lesionados o maltratados a partir del momento de su arresto. Entonces, teniendo esto como premisa, considero, y es solo un elemento o un análisis muy, muy personal,
que, o una de las posibles salidas legales a este conflicto, a estas demandas, a estas quejas, a estos testimonios para el Estado cubano, puede ser la integración precisamente de estas comisiones de investigación rectoradas por este departamento de la Fiscalía especializado por su dominio y por su experticia, ¿no? Legal en esta área en específico, pero que a su vez tenga una composición plural, como pueden ser con integrantes del Ministerio de Justicia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, de ONGs internas y reconocidas por el Estado, con personas reconocidas de la sociedad civil. Una compañera me decía, esto se asemeja, ¿no?, a cuando los zapatistas han interpelado a personalidades distinguidas de la sociedad civil mexicana para que sean observadoras del cumplimiento de los derechos en las localidades zapatistas. También considero que pueden integrar estas comisiones a los periodistas, incluso el CNSEX, ya que hubo testimonios que dan cuenta de tratos transfóbicos y homofóbicos, la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque hay artistas implicados, incluso las organizaciones políticas y de masas, como la Federación de Mujeres Cubanas, como la Unión de Jóvenes Comunistas, como la Federación de Estudiantes Universitarios, porque han habido universitarios detenidos, incluso los comités de defensa de la revolución, la Central de Trabajadores de Cuba, etcétera, ¿no? También para mí resulta de vital importancia la publicación y transparencia de las personas detenidas y de los delitos imputados, por los delitos que fueron imputados, porque al mismo tiempo una de las maneras de contrarrestar las fake news y la manipulación de los medios opositores de derecha es precisamente la transparencia y el acceso a la información. Por otra parte, quisiera agregar que podría ser válida para Cuba otras figuras, instituciones jurídicas como la tutela, el amparo y otras instancias semijurisdiccionales como las comisiones de derechos humanos o la Defensoría del Pueblo. Las Defensorías del Pueblo se encargan de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, pero también atienden reclamaciones y denuncias sobre amenazas o vulneraciones de estos derechos e infracciones al derecho internacional humanitario, ¿no? Y generalmente pueden establecer acciones y recursos en los tribunales ordinarios y en las Cortes Supremas. Y para concluir, considero que no es suficiente con la escritura de los derechos y la creación de instituciones legales, ya que esta simplificación de un problema, de un conflicto social, parte de una visión de tradición liberal, ¿no? Yo considero que cualquier iniciativa legal debe ser acompañada con un trabajo social y político de base, más allá de las medidas económicas y de la imprescindible redistribución de la riqueza que necesita hoy Cuba, ¿no? Entonces, me gustaría añadir algunos puntos como la imprescindible aprobación de las leyes secundarias que articulan el espíritu de nuestra nueva Constitución. Creo que no admite más demora, me refiero a las que comentábamos, la reclamación de los derechos constitucionales, las leyes que regulan el derecho a la manifestación pacífica, al derecho de asociación, al derecho a la reunión, por solo poner algunos ejemplos. Recuperar la confianza en las instituciones cubanas para la profundización del socialismo en Cuba, porque es imprescindible que se articule para esto mismo incluso este derecho a la información y a la transparencia que implica obligaciones para las instituciones. Otro elemento que siempre me gusta compartir es que no admite tampoco más demoras la autonomía municipal, ¿no? O al menos que el municipio alcance mayor independencia de gestión y administración y que implique más rendiciones de cuenta, mayor control social, mayor control popular. El trabajo de base de las mismas organizaciones políticas y de masa requiere mayor articulación, organicidad, transversalización, interseccionalidad e incluso trabajo intersectorial, porque a veces parece que trabajaran de manera atomizada, ¿no? Las reformas económicas deben acompañarse de políticas públicas que pongan foco a las poblaciones vulnerables y empobrecidas, la distribución de la comida, la distribución de los medicamentos, debe probar otras rutas que no sean las largas colas que hoy vemos en Cuba, sobre todo para las personas de la tercera edad y de las familias en situación de precariedad. Es importantísimo, ya para terminar, repensar el derecho penal.
los fines de las penas y el principio de resocialización. Insistir sobre todo que la severidad, hay mucho en el discurso oficial sobre la mano dura y la aplicación rigurosa de la ley y la severidad de las sanciones. Considero que hay que insistir en que la severidad de las sanciones no forma mejores personas, no forma mejores sociedades, y me refiero tanto a las largas penas privativas de libertad, pero también a las de muy corta duración. Por ejemplo, estos delitos de desórdenes públicos llegan hasta 1 año de privación de libertad y se consideran hasta 1 año de privación de libertad porque tiene poca peligrosidad social. Entonces, ¿cuál es el sentido de la red social? ¿Cuál es el fin de la pena de encerrar a una persona 6, 8 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que siempre se deban acompañar de una medida subsidiada, no privativa de libertad, y desahogar ciertamente las cárceles de personas judicializadas por pobres, por negras, incluso por peligrosas, porque sabemos que en Cuba, Adrián lo sabrá, existe el estado de peligrosidad social en que tú no has cometido delito, sino que has tenido un comportamiento que considera el tribunal que es peligroso socialmente, entonces tienes que enfrentar los tribunales penales, ¿no? Estas figuras tienen que dejar de existir, y las de corta duración tienen que venir sí o sí subsidiadas por medidas no privativas de libertad, ¿no? También para repensar ese derecho penal, y lo menciono porque el Código Penal está próximo también a aprobarse, es analizarlo desde una perspectiva marxista y de lucha de clases, donde se integren las nuevas dinámicas socioclasistas emergentes en la Cuba de hoy. Es decir, que el derecho penal en el marco de un país socialista debe estar alerta a que esa ley penal no constituya la forma jurídica en la que se expresa la condición de clase, la condición de raza, la condición de género, entre otras interseccionalidades de los sectores sociales más empobrecidos. Y a su vez que tenga en cuenta el contexto geopolítico adverso que nos ha tocado históricamente con enfrentarnos a un enemigo que es una potencia imperialista y que es Estados Unidos. A veces estas narrativas aburren en Cuba porque están desgastadas, ¿no? Constantemente se apela a Estados Unidos, pero yo creo que si vamos a hacer un análisis completo de cómo nos gustaría ver el derecho, la Constitución y el derecho penal, no podemos extraer de la realidad cubana esta geopolítica que nos está amenazando y acechando y que es un hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre apelo a que no hay que olvidar que el gobierno de los Estados Unidos destina millones de dólares en organizaciones y proyectos, incluida la prensa no estatal, una parte de la prensa no estatal, para revertir el sistema político del país, y que, como decía, no es una ficción, no es ficcional la articulación de las guerras híbridas o de cuarta o tercera generación que le llaman. Otras personas le llaman golpes blandos, en el que, por ejemplo, el bloqueo se presenta como uno de los elementos articuladores, junto a la guerra cibernética, la guerra cultural, la guerra comunicacional, entre otros elementos, ¿no? Donde incluso juegan un papel fundamental las ONG bajo discursos instrumentalizados en temas de género, feminismo, antirracismo, democracia, ¿no? Entonces, yo siempre considero que hay que tener los ojos bien abiertos y una lupa en todos estos discursos, ¿no? Y todas estas articulaciones. Por lo tanto, para mí el derecho no es norma y solo norma, sino también es un instrumento político. Deben marcarse también en este principio antiimperialista, y el derecho penal también debe contemplar este contexto geopolítico. Entonces, si bien necesitamos democratizar las instituciones, y por eso, y ese es el rango de acción, ese es el margen de acción institucional que tenemos, si bien necesitamos democratizar y profundizar en la democracia socialista, también no hay que perder de vista el contexto de asedio por parte de otros intereses imperialistas que tenemos diseminados en toda la región y más allá de la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, no sé si me da tiempo muy rápido a mencionar que un ejemplo que ha tenido ahora, o sea, ahora, hace muy pocos días se aprobó el decreto de ley 35, que viene a regular por primera vez la dinámica en el espacio cibernético, ciberdigital en Cuba, y que mucha gente le está diciendo no al decreto 35 porque reprime, criminaliza la libertad de expresión, y bueno,
En este sentido, a pesar de estas críticas que merece el reciente decreto aprobado, yo creo que es un ejemplo de lo que venía diciendo, que es un intento de plasmar esta situación sociohistórica que vivimos y que si bien describe como incidencias o tipificaciones la ciberguerra y el ciberterrorismo, que considero que son necesarias que estén plasmadas y visibilizadas en un cuerpo legal, también describe por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el ciberacoso, la pornografía, el grooming infantil, ¿no? Entonces, no obstante, es importante destacar que sí, que hay incidencias que tipifica este decreto como la incitación a la movilización, como la subversión social, como compartir noticias falsas que deben ser revaluadas y en todo caso eliminadas incluso, porque inhabilitan, y caemos en lo mismo que el Código Penal, inhabilitan varios de los derechos constitucionales y humanos e incluso de la manera en que están redactados. Por ejemplo, la subvención social habla de el que pretenda subvertir. Entonces, ¿cómo tú mides la acción específica de pretender, ¿no? Entonces, se presta una aplicación arbitraria del decreto ley bajo los efectos de una amplísima discrecionalidad, ¿no? Entonces, pues nada, eso de manera general y quería mencionar este último decreto porque se conecta también con cómo fueron las protestas del 11 de julio y cómo las TICs también tuvieron una incidencia fundamental en su proliferación. Sería todo. Muchísimas gracias. No sé cuánto me demoré, pero intenté que fuera muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, Alina. Olvídate del tiempo.